a los que andan por ahí murmuradores perversos, que debieran de revisar con cuidado sus ascendientes para saber los vínculos que tenían quizás con las áreas más tenebrosas del despotismo, las áreas de la delación y la inteligencia criminal, que andan diciendo: ¿y desde cuándo Vincio Castillo ha defendido la Constitución? ¿Cuándo ha creído Vincio Castillo en Constitución? Ahora renuncia porque se va a violar la Constitución. Por eso tomé este espacio, solo este espacio, porque estoy escribiendo todas estas cosas. Es más, en un seminario que organizara el general Soto Jiménez en el Banco Central, hay un trabajo mío, porque se oyeron los distintos sectores. Renuncia de ahora Fuerza Nacional Progresista, sus dirigentes esenciales del comité político, que éramos incumbentes, un ministro, licenciado Pelegrín Castillo, ministro de Energía y Minas, otro director de Migración, otro presidente del Consejo de Frontera, y yo, asesor en el campo de la lucha antidroga y director general de Ética e Integridad Gubernamental. Nos fuimos del gobierno. ¿Por qué nos fuimos del gobierno? Han desatado desde el gobierno, que es la parte quizás más dolorosa, desde el palacio, donde está el injerto no peledeísta, USAID, el injerto sociedad civil que tanto daño le viene haciendo al país y al propio gobierno. Han desatado una endemoniada campaña de ataques desconsiderados, hediondos. Han puesto una serie de basuras que tienen ahí por los Twitter, acabando con la familia Castillo y la falsedad nuestra, y que no tenemos mérito y que no hicimos nada y que nada tienen que agradecernos ni tener ningún género de respeto y gratitud por todo el trabajo que durante esa alianza que se hiciera en el año 93 bajo los auspicios directos de Juan Bosch. El trabajo nuestro no ha tenido ningún valor. Qué bueno que se fuera. Qué bien. Eso me obliga a mí a comenzar a responderle al gobierno. Y voy a hacer hoy algo que no he hecho otras veces. El domingo pasado tuve la necesidad, el domingo en el programa del domingo antepasado tuve la necesidad de leer, tuve que leer una carta que yo le había escrito al presidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández, en la que le advertía sobre los problemas de la división, sobre el trastorno grave que podía significar una separación entre ellos, sobre lo peligroso que resultaba para el gobierno, para el país sobre todo, que el partido cayera en la trampa de dividirse, que los factores injertados ahí de la agenda extranjera en el gobierno y la periferia de esa mal llamada sociedad civil, honrada, enaltecida, premiada, que ya está en el campo de la contumelia y el ataque directo a Danilo Medina, hablando de montos de soborno de legisladores. Yo le escribí a ellos esa carta y la leí en el domingo antepasado. Ahora viene esta de este miércoles. Y algunos amigos de buena fe, gente buena, a quienes aprecio sobremanera, yo los oigo. Bueno,
Finalmente el doctor Castillo estaba incómodo, el injerto civilesco, social civilesco, Dausay, que la ha denunciado, le estaba haciendo la vida imposible y debió de irse antes, porque si se hubiera ido antes, pero él finalmente se quedó y lo noté a todos que no entendieron por qué era esta renuncia. Entendieron que era como una especie de resabio, porque que establecieron veedurías, es decir, Juan Bolívar Díaz y esos grupos que fueron a ver la falta de transparencia de la presidencia para decírselo como soplones al Departamento de Estado. No, hombre, por Dios. Yo hice un trabajo digno y serio con las comisiones de ética pública. Y trabajé y viajé incesantemente. Y estoy orgulloso del personal de la Dirección General de Ética, que se ha comportado en una forma admirable. Incluso ha dado muestras de una calidad manifiesta, porque teníamos una separación con el Ministerio de la Presidencia, especialmente el despacho del señor Montalvo, porque estaba trabajando en el diseño de la ruina nacional, del Estado binacional. Porque yo no admití que se desmontara el discurso de La Habana en la forma descarada en que se hizo. Pero bien, hoy voy a leer esta carta, porque creo que es bueno que el país, la parte que me oiga, sepa la realidad de por qué nos vamos, por qué nos fuimos. Esta carta es del 22 de abril, este miércoles 22 de abril, dije. Atiendan esto. Honorable presidente y amigo, es la carta de motivación y de explicación sobre las causas de la renuncia. En fecha 24 de julio del año 2014, le remití una carta de renuncia, esta, 24 de julio 2014, similar a esta, cuando entendí que se hacía necesario hacerlo, dadas las circunstancias nacionales aciagas y peligrosas que venían a grupas de decisiones y actitudes de su gobierno, decididamente infiltrado por lo que he considerado siempre la agenda extranjera que impulsa y dirige el siniestro plan de la geopolítica para con la isla toda, la cual se procura convertir a mediano plazo en albergue de dos naciones dentro de un mismo Estado de carácter binacional. Todo ello pese a las diferencias sensibles que existen entre los dos pueblos, las cuales para el litoral de gran importancia en su gobierno, representativo de la agenda extranjera, ha querido minimizar, borrando drásticamente la historia nuestra de casi 2 siglos. Hoy me veo en la necesidad, el 22 de abril, de expresarle que en virtud de que aquella situación descrita en julio del 2014 se ha deteriorado aún más, cuando se han hecho sus peligros obviamente insólitos,
he tomado la decisión de hacerlo nuevamente, es decir, apartarme mediante renuncia irrevocable de las funciones que he venido desempeñando en su gobierno desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la asesoría del Poder Ejecutivo en programas de lucha contra el narcotráfico. Ocurre que la situación actual es más preocupante e inadmisible porque se está en presencia ya de una iniciativa tomada por la mayoría del comité político del Partido de la Liberación Dominicana que resulta abiertamente desafiante no solo de la Constitución de la República, sino que expone peligrosamente al partido de Juan Bosch a la percepción pública irreprimible de que se habrán de utilizar medios sórdidos y repudiables como los que entrañan toda subasta abierta a la compra de conciencia, buscando que el Congreso Nacional asuma la aventura violatoria de principios cuya fuerza reside precisamente en una inmutabilidad prolongada. Desde la Fuerza Nacional Progresista fijamos nuestra posición claramente en el año del 2010, explicando que sólo podría ser legítima la iniciativa de modificación constitucional destinada a permitir la reelección, actualmente prohibida, solo si se celebraren dos referéndums, uno consultivo y otro aprobatorio, conforme a los artículos 210 y 272 de la Constitución de la República. Yo, personalmente, he insistido de forma tenaz en que usted y el expresidente Leonel Fernández, como líderes políticos máximos del país, se reunieran para organizar todo cuanto se pudiera y debiera hacer en favor de un diseño institucional confiable que le permitiera al país seguir disfrutando de gestiones de gobiernos coherentes, funcionales, espantando enfáticamente esa maldición del desencuentro y la división que ha sido una impronta trágica en la historia nuestra. Hoy el país está amenazado gravemente porque las potencias bajo palio de Naciones Unidas están deseosas de que se genere una crisis humanitaria de grandes proporciones, como la que se hace previsible a partir del mes de junio, en medio de choques crecientemente inquietantes de poblaciones, para poder organizar por mandato del Consejo de Seguridad una extensión de su presencia militar multinacional que vendría, comillas, a asegurar el mantenimiento de la paz en nombre de los derechos humanos y de los grandes valores de la misericordia que la humanidad de hoy reclama, poniendo de lado cínicamente que estarán destruyendo a un Estado que, aunque pequeño, ha sabido ser miembro brillante de la comunidad internacional que hoy se pretende hacer desaparecer. En esas circunstancias, señor presidente, nuestra posición no ha podido ser otra que esta que asumimos, que me permito recordarle
está concebida no solo en el pacto de alianza que firmáramos con el Partido de la Liberación Dominicana, desde el tiempo mismo en que vivía y estaba al frente la figura luminosa de Juan Bosch, a cuya memoria le dedicamos este gesto de alejamiento de su gobierno, sino como una manera de reiterarle en la dimensión en que se encuentre ese ilustre prócer nacional, que hoy estoy obrando, aunque en otros términos, tal como lo hiciera 35 días después de su vil derrocamiento en el año de 1963, cuando me involucré en una aventura cívico-militar para restaurar la Constitución, que luego sirviera de eje y base a un dramático fratricidio y a la pérdida de soberanía que todos tuvimos que padecer y que hoy la estamos recordando sin hacer uso de las enseñanzas profundas que encierra. Nos vamos del gobierno y hemos de hacerlo con la lealtad y decencia que queremos nos caractericen, para guardar el momento en que el Congreso Nacional decida adelantar o rechazar la iniciativa de una modificación constitucional en medio de maliciosas y sombrías argucias pseudojurídicas muy parecidas a las que le sirvieran de base a la trágica prórroga del año 28 del pasado siglo, que pasó a ser umbral de aquel espanto de supresión de las libertades públicas durante casi un tercio de siglo. He pensado mucho en usted y créame sinceramente apenado por su suerte, porque creo que está en el camino equivocado y que las consecuencias que habrán de derivarse de esa iniciativa, que ya es evidente contó con sus auspicios, no las merece después de las muestras de limpieza y sencillez que en todos los demás órdenes de su gestión de gobierno usted ha sabido ofrecer. Lo que ha sido verdaderamente desastroso, en verdad, es el expediente fundamental de la República, que concierne a su propia supervivencia como Estado. Lamentablemente, usted, señor presidente, no ha advertido que ese es su talón de Aquiles y que es previsible que ese aprecio público de que goza tan extenso se pueda tornar en amargos reproches de su pueblo, que no lo estará viendo a usted buscando reelegirse solamente, sino que estará viendo además el injerto de la agenda extranjera que ha logrado ser tan influyente en sus decisiones, al parapetarse para poder seguir dándole complicidad a anuencias y reblandecimientos inverosímiles frente a los macabros planes del poder extranjero. Todavía hay algo peor, que he venido advirtiendo desde la televisión durante mucho tiempo: el crimen organizado de carácter internacional que ha estado confluyendo con la geopolítica en un virtual pacto implícito de contenidos absolutamente repugnantes, al grado de introducir voces de presidio de convictos liberados con perversa ligereza para poder venir a participar en una desventurada experiencia relativa al proceso político nacional. Créame que en medio de toda esta conflictiva y desagradable situación me siento ser su amigo. Alguien que va más allá de las posiciones y circunstancias que habrá de asumir para defender lo que entiende que son intereses supremos de la patria. No abandona ni pone de lado aspectos afectivos como los que le he ofrecido tanto a usted como a su distinguida familia.
Aquí no puedo decirle desde luego que quisiera estar equivocado, porque se trata del tema fundamental de la República, cuyo requerimiento mayor es la sinceridad y el consecuente apego a sus exigencias sustantivas. Se ha dicho siempre, no sin razón, que en la guerra como en la política la primera víctima es la verdad. Pero yo pienso que hay una víctima primaria, que es aquel que haya advertido acerca de la guerra y no se le haya atendido en sus admoniciones, advertencias y consejos. Creo que este es mi caso. Así lo siento. Pero como hombre de fe, no dejo de rogarle a Dios que le ilumine para apartar todo ese tráfago de intrigas y ventajas que siempre se ha encargado de extraviar a la gente decente. Usted, Danilo Medina, como Leonel Fernández, no serán perdonados por la historia si no hacen un esfuerzo denodado para poner a salvo a su patria, tan expuesta a este peligro inmenso del presente, en cuya generación han venido participando tolerancias e iniciativas débiles y lábiles de ambos, en mayor o menor grado. Atentamente, Marino Vinicio Castillo. A los Twitter, a los semianónimos, a los bandidos que están atacando a mi familia desde Palacio, que sepan que al hombre que están desafiando y a la familia que están desafiando, habremos de defendernos y sabernos defendernos. A los enemigos que disfruten, tanto a los del narco, como a los de la narcopolítica, como a los de la narcoprensa, que yo sé que ellos están jubilosos, eso es bueno. En la medida en que se alegran, me siento orgulloso. Pero está el país de por medio, está la suerte nacional, está junio, está toda la compleja situación del ataque externo. Y lo he venido planteando, señores, incesantemente. Le dije a mi auxiliar, a mi secretaria auxiliar de siempre, consígame las cartas que yo he enviado tanto al presidente Medina como al expresidente Fernández. Y me puse a leerlas. Dios. 26 de diciembre del 2013, donde yo les advertí a los dos del peligro de algo que me había llegado como información concreta, de que había mucha gente vinculada al narco tratando de incorporarse al comité central del partido de Juan Bosch, advirtiéndole de los peligros que una cosa así podría entrañar. Óigame, 15 de junio del 12, esta carta. En la transición, todavía no había asumido Danilo Medina, hablándole, tengan cuidado, no se dejen dividir, no agrieten el partido, no agrieten la moción de poder del PLD, que el país lo necesita desesperadamente unido. Viene entonces 2 de octubre del 14, 2 de octubre del 14, donde le mandaba decenas de párrafos de mi conferencia del 95, La Nación y los partidos, donde les hablaba de los antecedentes del Frente Patriótico,
de cómo nos dejamos quitar el Frente Patriótico, de lo que yo entendía que los viejos habían marcado el ejemplo, se habían reunido en medio de rencores y separaciones de la política odiosa electoral y habían hecho un diseño del cual ellos dos eran directamente responsables, ya con 4 periodos, que no dejaran perder tal cosa. 24 de julio, otra carta en el mismo sentido: unidad, 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 unidad. ¿Qué podía ser? Algunos amigos de muy de buena fe dicen: bueno, pero ¿por qué no se fue también del bloque? Es una forma superficial de saber las razones profundas que han existido en esta actitud nuestra. Actitud que la tomamos con pesar, pero con un convencimiento grimoso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Si el Congreso aprueba una reforma estuprante, mal. Si la rechaza, malo, porque desaira a ese hombre que finalmente en el comité de su partido, cuando viene a hablar y a defender la posibilidad y a expresar el deseo de que quiere permanecer, que cree merecer la reelección, sí la merece. De eso era que le hablaba en estas cartas. El diseño, le envié copia de mi conferencia, los referéndums, diciéndoles: pónganse de acuerdo, diseñen algo. No. Es en Najayo que queremos al otro, preso o en La Victoria. Y le habemos un lío, un déficit fiscal, y le marchamos a la fundación y lo desconsideramos a la Fundación Cultural, el resultado del crimen de lavado de activos. Y agarramos 2 de los hombres que tenían que ver con obras de él y lo perseguimos por las obras y tenemos que trancarlo de algún modo. Y finalmente le traemos a Quirino, que para eso tenemos un procurador con oficina en el consulado de Nueva York, para preparar papeles, para rectificar acta de nacimiento sin sentencia. Porque ese ciudadano, ese convicto es un gran ciudadano que tenía que venir aquí a indicar quién puede y quién no puede, a levantar al hombre que lo premió de 1000 maneras, que lo hizo capitán, que lo ascendió, que desayunaba en su casa, que su escritor, su helicóptero que le había regalado, dormía al lado del otro. Toda esa salvajada es lo que está en la base de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo digo muchas veces, el asunto está en un nivel que si a mí me preguntaran ¿quién podría mediar entre estos 2 hombres? ¿Quién puede reconciliarle de algún modo? ¿Quién los puede convencer? No puedo ser yo, la verdad, porque yo fui desoído. A mí no se me hizo caso. Pienso que ni siquiera el cardenal podría ser, porque el cardenal tiene posiciones nacionales ejemplares. Es la voz más alta del país en el campo de la defensa de la independencia y la soberanía nuestra. ¿Quiénes pueden armonizar qué van a hacer? El doctor Franklin Almeida hizo un programa formidable con Lindsay Casajara y Luis Miñoso en el 22. Lo han estado repitiendo. Y me encantó oír con la serenidad que él explicó la sesión del 19 de abril en Metro Country Club. Pero sobre todo insistía mucho, no tocar la Constitución, no tocar la Constitución. Y
hacía una alusión interesantísima. Se hizo una guerra, hubo millares de muertos, una gran tragedia en muchos sentidos, aunque gloriosa, por los fines, los altos fines que perseguía, bajo el lema de restituir la Constitución sin elecciones. La consigna de hoy es respetar la Constitución, porque necesitamos blindarnos con esa Constitución, que es el eje de nuestra defensa hacia afuera, el Estado de Derecho, que así como ese fallo sedicioso y malhechor de la Comisión Interamericana le ordenó al país que modifique esa Constitución para eliminar el jus soli, tenemos que responderle, miren aquí, no violada, no es la ambición de grupos que la violan y la estupran. No pueden ustedes suponer que entonces en realidad la Constitución nuestra es una especie de adorno desechable. No, la imagen del país hay que levantarla a través de la fortaleza de su Estado de Derecho. Lo grave es que el presidente Medina en La Habana habló del Estado de Derecho, habló del artículo 184, de la potencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, del peligro al que él se exponía a un juicio político en el supuesto de que la desafiara o desconociera. ¿Qué pasó, presidente? Ese arrojo de La Habana, ¿dónde quedó? ¿Quién se lo arrebató? Esto es terrible, el país está decepcionado. Y yo veo ahora tanta gente que andaba ahí, que ha participado, incluso algunos que están participando premiados de su gobierno, ya están enroscándose para ir al descrédito, porque primero era destruir a Lionel y después finalmente destruirlo a usted, porque el que quieren destruir en el poder es al PLD. Vamos a ver qué ocurre. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, nuestra versión central, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, TV Musa y TV3, TV Plata, a las 5 de la tarde de sábado, que asimismo Telefuturo Canal 23, a las 8 de la mañana de domingo, Teleimpacto y Cinevisión Canal 19, Teleimpacto 22 y 52, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche este último, que asimismo Telenor en San Francisco de Macorís, al mediodía de domingo, a las 6 de la tarde de domingo, que nuestros contenidos son recogidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de la Radio Real de La Vega, Hit 92 para el sur de la República, y los canales de Montecristi, Sabaneta y Güey, que reproducen nuestros contenidos en el día de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva respuesta.